hay entre la nutrición y la medicina, porque aquí es donde vamos a ver a los pacientes, aquí es donde vamos a ver el tratamiento que se da a las personas enfermas. Por eso vamos a hablar de la valoración al paciente y también del soporte nutricional. Cuando ustedes ya lleven el área clínica, nutrición clínica como tal, van a abrir más el panorama sobre estas cosas. Ayer yo conversaba con una enfermera que siempre nos juntamos. O sea, no es como acá que cada facultad es una isla y incluso cada escuela es una isla y tienen sus propias oficinas. Donde yo trabajo es una oficina para todas las facultades y hacemos mucho trabajo en equipo interfacultades. Los estudiantes trabajan en proyectos con varias facultades, porque de esa manera creemos que se trabaja en equipo y pues donde vayas poder trabajar con otros profesionales que no necesariamente son estudiantes. Y como trabajamos tenemos un área bastante grande donde cualquier profe, cualquier facultad puede sentar a vigilar todo. Y trabajas en tus cosas, algo así como una sala de cosas. A mi costado se siente ayer una enfermera, avanzando por sus cosas y yo con las mías. Y entonces ella me decía, tengo proyectos con mis estudiantes. Yo le digo, ay, yo también tengo proyectos con los míos. Qué bonito. Y luego me decía ella, mis estudiantes son de primer ciclo de enfermería, son nuevecitos. Y estamos viendo cómo interactúan con los otros profesionales de salud, un ambiente hospitalario. ¿Qué función tiene cada profesional? ¿Qué función tiene el médico? ¿Qué función tiene un enfermero? ¿Qué función tiene un nutricionista? Un psicólogo, un terapeuta físico? Cuando en las áreas del hospital solamente se ven médicos y enfermeras. Y me preguntan, ¿qué puedo decir de tu carrera? Porque hasta donde sé, veíamos que en un ambiente hospitalario y la experiencia que ella tiene trabajando en un hospital, el nutricionista llega y bueno, pues simplemente es como el que recibe la comanda del médico y dice, paciente recibe dieta blanca, ok, y el nutricionista, ok doctor, me voy a mi cocina, traigo la dieta blanca, se la vamos a pasar. Esa era la idea que ella tenía de nosotros. Yo pregunto, ¿esa es la misma idea que tú tienes de nutricionista? ¿Cómo trabajarías tú con el nutricionista? Soy tu asistente. ¿Quién indica la dieta al paciente? De cierta forma sí, pero lo que tu compañero menciona es una realidad, que menciona el médico, porque donde ustedes vayan y cuando empiecen a pisar el hospital, es lo que vas a ver, que el médico indica la dieta. Él es el que firma. Porque él es el que firma. Y todo su peso para eso. Pero durante todo tu pregrado, tienes el conocimiento específico para poder hacer esa evaluación. Lamentablemente no. Yo he escuchado a varios médicos, porque conozco unas relaciones con varios médicos, ¿no? Otros sí, donde mencionaban que sienten vergüenza de que se dediquen tanto a la parte farmacológica, al tratamiento médico con sus pacientes, pero que la parte nutricional la descuidan cuando eso debe ser lo primordial. Cuando un paciente se enferma, pierde mucho nitrógeno, porque hay un tema inflamatorio de por medio. Y cuando eso ocurre, se altera el proceso de recuperación del paciente. Y se altera el proceso de recuperación del paciente porque cuando se le colocan los fármacos, muchos de ellos pueden resultar tóxicos.
dosis pueden ser tóxicas, aunque sean las recomendadas para el paciente. ¿Y por qué? Porque el paciente se está entusiendo, porque el paciente está perdiendo mucho dinero y porque su albumin está bajando. Eso es algo bien importante dentro del ejercicio médico. Pero cuando el médico indica, señor, usted puede comer de todo, o lo acabas de operar, o es una paciente que le acaban de hacer una cesárea porque ha nacido su hijo, y la tienes todo un día tomando líquidos, ¿tú crees que ella va a poder dar leche a su bebé? Pero eso indica el médico. Yo tengo una paciente que, bueno, ya dejó de ser gestante, ahora es mamá lactante, y ella tenía temor porque me dice, me voy a internar en la clínica y quiero saber qué cosa puedo hacer. ¿En qué rato se corta el cordón de mi bebé para asegurarle? ¿Cómo mi esposo tiene que estar en el momento del parto? ¿Qué le debo pedir sobre mi bebé? O sea, en primeriza, no sabía qué hacer. Entonces, indicando solamente generalidades de lo que ella tenía que hacer y el esposo también. Y cuando estaba en contacto conmigo por el teléfono, luego me decía, ya nació mi bebé. Se lo han llevado, digo, lactó, calostro. Sí logró lactar calostro, pero ya me dejaron de él y le van a dar forma. Porque dicen que todavía, que yo me recupere bien, que pase unas 6-8 horas y recién me lo van a traer otra vez. Y me han hecho comprar una forma. Porque en la clínica me van a dar. Cosa que no era correcto. Y ella temía que por esas horas de no darle lactar a su bebé, de repente ya no pueda producir más leche, se le corta. Felizmente, gracias a Dios, no pasó, pero tenía que cumplir ella el protocolo de hospital, que decía durante todas estas horas que no vas a estar con su bebé, se le tiene que dar forma y vivir. Y mientras esas horas pasaban, obviamente ella estaba recuperándose de la cesárea, y cuando eso pasó, al día siguiente, a ella le empezaron a dar líquidos, agüita de manzanilla, consomé, de pollito, caldito, y nada más. Al mediodía ya le dieron un caldito, pero con fideíto. Y cuando ella preguntaba, ¿pero por qué? No, es que el doctor ha dicho que no puedo comer más. Y digo, acá hay un nutricionista en tu clínica, porque ya está en provincia, yo lo supongo. Y me dice, sí, hay un nutricionista, entonces dile que si tu régimen sigue siendo líquido, los líquidos no solamente son caldito, también puede ser un suplemento en polvo diluido. Eso muy bien lo puedes tomar. ¿Has tenido problemas? ¿Has tenido complicaciones? No. ¿Has tenido dolor? Solo de bebida. ¿Gases? No. ¿Has evacuado? No, todavía no. O sea, estoy preguntando cosas sobre cómo está funcionando su tubo digestivo para ver qué me tolera o no. Y digo, ¿te fueron a visitar? No, el médico solamente indicó. Entonces te pide a tu esposo, te pide una fórmula. Existe fórmulas para manejar. Y por último, lo más comercial que encuentres, una ayuda rápida, que se diluya 5 medidas. En 300 cc por lo menos vas a tener unas 400 calorías ahí. Ya, eso voy a decir. Consultó, el médico se negó porque dijo eso no lo tenemos en la clínica. Eso no cubre tu seguro. Pero ¿y si lo compro? Ah, si tú lo compras, sí. Pero doctor, ¿puedo? Mira, tengo mis dudas. Porque eso puede chocar con los antibióticos que estás recibiendo. Esa es la formación que tú quieres recibir. Según tu criterio incipiente, eso le iba a dañar a ella. Tenía que esperar 24 horas para recién darle algo sólido. Si no, es una cesárea sin complicaciones. Quizás ahorita dudes, porque no tienes el conocimiento suficiente. Pero esos son los errores que nosotros encontramos cuando dejamos la tarea de que las dietas y los regímenes alimentarios para los pacientes nos indiquen los correctos.
Entonces, el ámbito hospitalario y el trabajo que tiene un nutricionista en el ámbito hospitalario es bien complejo. Algo sencillo para los pacientes que pueden usar la viola y los que no pueden, y los que están con una sonda, o los que no pueden usar el tubo digestivo y le tienen que colocar un catéter venoso central, donde todos los nutrientes tengan que pasar a través de una yugular y llegar directamente a la aurícula derecha. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso? Si tú vas por la rama de repente de la medicina intensiva, es muy bonita la medicina intensiva, para encargarte de la UCI, para encargarte de trauma shock, para encargarte de emergencias, que todo el día vas a estar en movimiento y ahí tendrías que dominar soporte nutricional, que no es lo mismo que nutrición. Soporte nutricional es manejar al paciente de maneras prácticamente médicas, porque todos los nutrientes van a estar en forma de cápsulas. Y ahí es donde sí deberías tener mucho conocimiento sobre eso. ¿Qué tipos de suplementos, qué tipos de fórmulas, qué tipo de elementos, en qué estado van a estar para que el paciente los pueda recibir? Ese es el ámbito hospitalario. Esa es la realidad de la nutrición clínica. Esa es la verdadera nutrición clínica. No solamente qué tipo de dieta va a comer el paciente, porque eso es dietoterapia. Dietoterapia quizás puedas hacer, pero yo te sugiero, te aconsejo, de verdad, médico en formación, que te empapes más de estos conocimientos para que puedas tener un trabajo en equipo real con otros profesionales y dentro de ellos la nutrición. Entonces, con ese preámbulo vamos a ver ahora al paciente hospitalizado. Ya vamos a imaginar que estás en el ámbito hospitalario y conozcamos un poco sobre el proceso del cuidado nutricional. ¿Cómo se hace cuando un paciente ingresa? Y me gustaría que toda esta clase vaya en torno a un solo caso específico. Vamos a seguir ese caso desde que el paciente se está hospitalizando. ¿Cuál va a ser tu labor general con respecto a lo que es el cuidado nutricional del paciente? ¿Alguno de ustedes ha operado alguna vez? ¿Han tenido alguna cirugía? ¿Algún familiar cercano, algún amigo ha tenido alguna cirugía? ¿Sí? ¿Programada o de emergencia? Ambulatoria. ¿Tuyo? De emergencia. ¿Alguna cirugía programada? Programada. ¿Y sus previos cómo eran? Días antes. ¿La cirugía de qué fue? Ya, sí. Es un protocolo para ese tipo de cirugía. No nos vamos a poner tan difíciles, porque eso es extirpar y es un cáncer. No nos vamos a poner oncológicos muy bien. Vamos a suponer que el paciente va a tener una cirugía programada, la más clásica y la más común de todas. Vesícula biliar. Apéndice no es programado. Es una cirugía emergente. Siempre es una emergencia. En cambio, vesícula biliar sí son cirugías programadas, porque el paciente empieza que me duele, y los analgésicos no ceden. Entonces, cuando vas a un médico, tú le indicas toda una batería de exámenes y te das cuenta pues, que hay cálculos en vesícula. Entonces le indicas que cuando la piedra ya salió, se convierte en una emergencia. Entonces, cuando pasan estas cosas, lo que haces tú es, ok señor, lo mejor es que usted se opere, vamos a hacer todo su riesgo quirúrgico y vamos a programar para tal fecha la cirugía. Entonces, vamos a suponer que el día de la cirugía ya llegó, el paciente pasó todo su riesgo quirúrgico, su presión, anestesiología, neumo, EKG, todo lo que hay que hacer con el paciente. Y llegó el día de la cirugía. La cirugía va a ser mañana. A las 8 de la mañana está programada la cirugía de este señor.
Entonces, ¿cuándo se tiene que internar? Un día antes. Entonces, ese señor va a llegar hoy día a la 1 de la tarde, que son se reciben los internamientos en los hospitales nacionales, mediodía, y el señor va a llegar y va a hacer su check-in. Se va a hospitalizar. Durante todo el día de hoy va a comer. Muy poco. Comidita blanca. Algo de que puedan expresarlo rápido. Claro. Y le van a pedir que el señor haya evacuado, que no tenga problemas de estreñimiento para que no haya complicaciones. Pero ya se hospitalizó hoy. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a suponer que tú eres el interno de medicina. Estás recibiendo a ese señor que mañana se va a operar. Está en el área de cirugía. ¿Quién lo ubica en su cama? No es el enfermero. ¿Cómo se va a ubicarlo en su cama? O sea, el señor está en su cama. Ah, ya. El interno. Es el enfermero. El enfermero. El enfermero. Le dije enfermero. Me dijo que No, perdóname, no te escuché. Ah, ya. ¿Quién lo ubica en su cama? El enfermero. Y si tú eres el interno, ¿cuál va a ser tu labor con ese señor que recién llegó? Comprobar si él es el espacio. Explicar el espacio. Tú le vas a abrir la historia. Claro, primero tengo que comprobar que es la persona que va a ingresar, El porque puede médico. entrar por error. Exacto, enfermería ya te informó, ya doctor, su paciente ya está en la cama. Y aquí está la historia. Buenos días. Entonces tú le vas a abrir la historia. Tú le vas a abrir la historia, le vas a hacer la anamnesis, vas a abrir la historia. Vas a llenar todos los datos. Si eres de confianza del médico, te va a dar su sello y lo vas a sellar. Si no eres de confianza, tienes que perseguirlo por todos lados porque el sello firma. Pero lo cierto es que vas a abrir la historia. El paciente ya fue admitido, ya ingresó. ¿Y en qué momento aparezco yo? Después de comprobar que todo bien y los ¿Aparezco o todavía no aparezco? Cuando se sabe lo que va a hacer. Cuando se ha hecho una evaluación al paciente. Si tú me necesitas, yo voy a aparecer. Si no me necesitas, no voy a aparecer. Porque yo voy a aparecer recién a las 4 de la tarde. Porque tengo que sacar la cena a las 5. Entonces yo tengo que saber quiénes están. Para llenar mi carga. Tengo que ir revisando historias para ver si hay cambios. Tengo que dar mi ronda para ver si algún paciente se murió o no. Y no considerarlo dentro de la cena que voy a sacar. Tengo que ver indicaciones si de repente el paciente se complicó y tú indicaste que ya no coma más. Entonces tengo que saber eso, de manera general. O sea que a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, cuando el paciente esté admitido, yo todavía no voy a aparecer. Yo voy a aparecer desde que tú no estás, porque yo tengo que hacer mi primer paso de evaluación nutricional, que se llama tamizaje. Pero ese tamizaje no es una labor exclusiva mía. Y eso puede ser preguntar. El tamizaje nutricional es una actividad que puede hacer cualquier profesional de salud. Si tú estás, como estás admitiendo al paciente, le estás abriendo la historia, tú puedes hacer el tamizaje. Si está el enfermero, él puede hacer el tamizaje. Si todo el mundo está en lo suyo y están ocupados, el paciente todavía no le han hecho el tamizaje, entonces yo llego y le hago el tamizaje. Y para eso se usan herramientas, que ahora hay varias. ¿Y qué es lo que hace el tamizaje? Va a evaluar si este paciente tiene un riesgo o no nutricional. O sea, si está desnutrido, si merece mi atención mayor que la de otros, si es un abuelito que de repente está muy flaquito, que necesita algo. Entonces, para eso es el tamizaje. Es un protocolo que en el año 1000, terminando el milenio anterior, ya se hablaba de tamizaje. Empezó el nuevo milenio y se puso como un protocolo en todos los hospitales del mundo, de que los pacientes, al ser admitidos en la hospitalización, necesitaban que se les haga esta primera prueba de descarte, digamos así. Es una prueba rápida,
porque la evaluación nutricional como tal tiene varios pasos. Entonces todo el proceso es evaluarlo, yo tengo que diagnosticarlo, tengo que intervenir con el paciente y luego monitorear. Si este paciente que acaba de internarse hoy día se va a operar mañana, ¿todo esto crees tú que lo debo hacer hoy día o lo voy a hacer mañana después que se opere? Una pregunta. ¿El tamizaje no sería antes de que el paciente llegue, o sea, antes que se dé el visto bueno de que puede ingresar a la sala de operación, antes que el doctor mencione que realmente va a ir por una evaluación? Por eso mi pregunta, ¿la evaluación que yo voy a hacer es ahorita, que recién ingresó, o mañana después que se operó? No, eso va a ser mañana. Porque si el paciente ha sido admitido para que se opere mañana, es porque ya pasó un riesgo quirúrgico y cumple con los requisitos en su salud y en su cuerpo para poder ser operado. ¿Y ese visto quién lo da? El médico. No es un tamizaje nutricional. A ver, una cosa es riesgo quirúrgico, que se hace de manera ambulatoria. Y otra cosa es el tamizaje cuando el paciente recién se está internando. Este paciente se va a operar. Entonces, en este momento yo no podría hacer un tamizaje. O en otros casos sí prefieren hacerlo, pero una evaluación nutricional como tal, la tengo que hacer mañana después que se opere. No lo puedo hacer ahora. Porque dentro de esa operación puede surgir cosas. Y es más, el paciente hoy tiene vesícula, mañana ya no la va a tener. Su dieta lo cambia. Exacto. Entonces yo tengo que evaluar sobre algo que es real. Entonces todo se va a hacer después de la operación. Exacto. Esto que está acá, este proceso es después que se opera. Si el paciente se hubiera hospitalizado, porque de repente, es otro caso, llegó una emergencia, estamos hablando de un paciente que necesita nebulizar, se está ahogando, ya van 2 veces, ya van 6 horas en la observación y el paciente no levanta, entonces ese paciente está admitido. Ya no es que esté en observación de emergencia, no, mejor este paciente se va a quedar hospitalizado por 2 o 3 días, ya entró a la hospitalización. Entonces a ese paciente sí lo tengo que hacer su tamizaje. No hay ninguna cirugía de por medio. Hay observación, intervenciones, hay fármacos que se le está colocando, va a ser un cuidado 24/7 que va a recibir el paciente. Entonces, como protocolo mundial se estableció de que el primer paso de que esto que se tiene que hacer con el paciente cuando entre siempre es el tamizaje. Y ahorita vamos a ver en qué consiste ese tamizaje. Si ese tamizaje a mí me arroja que es un paciente de cuidado, que es un paciente que tiene un riesgo nutricional o de un riesgo de desnutrición, entonces sí va a ser mi prioridad para empezar a saber estos pasos. Entonces yo tengo que evaluar al paciente y tengo que contrastar su estado de salud con su estado nutricional. Y el estado nutricional no solo me lo va a decir cómo está su cuerpo, cómo veo su cuerpo, o cómo mido, o cómo sé cómo está su antropometría, si está con obesidad, desnutrición. A mí me va a indicar otras cosas, porque hay otros elementos que debo tomar en cuenta para ver cómo está el estado nutricional del paciente. Y según eso voy a sacar un diagnóstico. Luego voy a intervenir. Y para intervenir no necesito tu permiso, solo necesito un consenso. Y después de intervenir tengo que monitorear. Ha habido veces en que no hemos llegado a un consenso con el mismo médico, pero entonces ahí es donde nos lanzamos retos. Y tú me dices, ok, yo te voy a hacer caso, pero de aquí a 2 días quiero ver cómo sigue el paciente. Si tú me demuestras que lo vas a levantar con lo que vas a hacer, entonces yo voy a confiar en ti. Y así es como logramos trabajar en equipo. Y así es como te liberas tú de esa indicación nutricional que vas a dar, porque ya no la tendrías que dar. No es que ya estamos trabajando en equipo. Y para eso también sirven las interconsultas. Así como tú de repente, como médico internista, ahora encontraste un problema en el paciente y el paciente necesita una cirugía, esa cirugía no la vas a hacer tú. Esa cirugía la va a hacer el cirujano. Entonces tú desligaste una función porque ahora es tu colega que impactó. Así sucede también con un
nuestras especialidades. Por eso se llama trabajo en equipo. ¿Ok? Entonces, cuando se hacen estas cosas, aquí viene el proceso que llamamos el proceso inicial, que es el tamizaje nutricional. El tamizaje es la puerta de entrada, es evaluar el riesgo del paciente. Yo aplico un instrumento con unas 4 o 5 preguntas, 4 o 5 elementos que voy a hacer y de ahí me voy a dar cuenta si el paciente corre riesgo de desnutrirse o no. Y ese elemento, esa evaluación sí la puedes hacer tú. Por algo ya te capacitaste en algometría, sabes pesar al paciente, ya sabes cuál es la técnica correcta de pesar al paciente, si él se puede caminar, cómo tallar al paciente, cómo sacar un índice de masa corporal. Ya sabes cómo se hace eso. Y eso es parte del tamizaje. Por eso es que sí estás capacitado para eso. Pero una evaluación más completa ya indica realizar y tomar en cuenta más conceptos, como por ejemplo revisar la historia clínica y ver si el paciente tiene anemia, si el paciente tiene el perfil lipídico alterado, si el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a eso también vamos a decidir qué tipo de nutriente vamos a hacer ingresar al cuerpo del paciente y qué vamos a restringir. Herramientas de tamizajes hay varias, no es una sola. Si es un niño se aplica una, si es un adulto mayor se aplica otra, si estamos en un entorno poblacional se habla de otra, si estamos frente a un paciente que necesite mayor atención de desnutrición, hablamos de otra, y así vamos a encontrar varias. La más común utilizada hasta hace varios años atrás era la valoración global subjetiva, la famosa VGS. Pero esta VGS ahora se está usando más, como tiene mucho detalle. Yo te hablé de 4 o 5 preguntas, ¿cierto? Sin embargo, aquí tú estás viendo que es un poco complejo. ¿No era corta duración? ¿Cuánto tiempo te debe tomar a ti para evaluar al paciente y aplicar una herramienta de tamizaje? Máximo 8 minutos. No debes demorarte mucho. Porque ese día no solamente va a ingresar un paciente, pueden entrar más. Si tienes un pabellón de 40 pacientes hospitalizados, como los hospitales grandes, tipo Hospital Arenal, tipo Hospital Mayo, tipo Raúl Chico, donde en un pabellón tiene 40 pacientes mínimos, y si ese día se internaron 10, si te vas a demorar la vida evaluando los 10. En cambio, 8 minutos, 5 minutos suficiente para cada paciente. Eso es algo que se hace rápido. Por eso es que muy bien lo puedes hacer tú cuando le estás abriendo la historia al paciente. Está dentro de él y colocas tu hojita de tamizaje, ya está el paciente. ¿Y qué salió? Riesgo bajo. Ah, ya, mañana lo evaluamos. Es un riesgo muy alto, está muy flaquito, es un adulto mayor, se le notan los huesitos. Ya, eso lo vamos a evaluar de día mismo. Porque ese es el cuidado que debemos tener con este tipo de pacientes. Esta de acá, esta herramienta, te va a clasificar al paciente en 3, en ABC. Si está bien nutrido, si está moderadamente desnutrido, si está severamente desnutrido. Y como tiene más detalle cualquier otra herramienta, esta herramienta se está usando más en los pabellones de oncología. Los pacientes oncológicos. Aunque nuestros hospitales nacionales utilizan en su mayoría esta de acá. Esta es una herramienta que sí la vas a tener que conocer y sí la vas a tener que usar cuando metas a todos los pacientes, porque esta NRS 2002 es la herramienta que se utiliza en todos nuestros hospitales nacionales peruanos. ¿Cuántas preguntitas tiene? 4, nada más, son las que están arriba. Y eso es lo que vas a tener. Me gustaría que hagas siempre, hacer una suerte de simulacro como para que tú estés entrenado en utilizar esta herramienta, porque es la que vas a utilizar durante todo tu proceso de internado. Cada vez que admitas a un paciente y estés en un área de adultos, vas a usar esta herramienta. 4 preguntas que responden sí o no, y luego viene el tema del estado nutricional. ¿Cómo se califica en score? Un score mayor a 3, el paciente está en un bajo riesgo. Un score menos de 3, el paciente debe ser evaluado ya de ponerle el ojo semanalmente, porque implica que el paciente está en un riesgo. Entonces esto es lo primero que vas a hacer con tu paciente cuando lo admitas. ¿Existen otras? Sí. Esta de acá es más grande. Esta se usa con adultos mayores. Y esta tiene su versión reducida, que son las 7 primeras preguntas, cuando se admite a un adulto mayor.
Si estás en el área pediátrica, tienes dos, el STAM y tienes también el Strong Kids. Si yo te pregunto cuál es la que se usa más en nuestros ambientes hospitalarios y en el área pediátrica, es el Strong Kids. ¿Por qué no se usa el STAM? Que también es válida, porque este STAM fue una herramienta que fue validada, usada en niños a partir de los 2 años de edad. Y si tú tienes un pacientito pediátrico de 8 meses, esta herramienta no podría ser usada en ese bebé. En cambio, esta herramienta que sí utilizan todos nuestros hospitales peruanos, que es el Strong Kids, fue validada en bebés de 1 mes de edad en adelante. Por eso es que esta herramienta es la que se usa. Entonces, en adultos, ¿cuál es la que se usa más? El NRC. Y en niños es el Strong Kids. Te vas a familiarizar con estas cuando estés rotando por diferentes áreas. Ahora, estas herramientas de tamizaje, en su mayoría, la mayoría de datos que consignan son subjetivos, porque tú estás mirando al paciente y le estás preguntando. No estás validando nada, excepto el peso. Si vas con una balanza y le dices, señor, suba la balanza para ver cuánto pesa, y eso colocas en la historia. Pero en cambio, una evaluación nutricional sí es objetiva. Así que acá hay otra diferencia entre esa herramienta rápida, esa evaluación rápida que vamos a hacer, llamada tamizaje. En algunas bibliografías le vas a encontrar con el nombre cribado, otras le llaman screening, porque es algo así como muy rápido. Adelante. Y esto te va a dar pie ahora sí a hacer una evaluación objetiva. Y cuando haces una evaluación objetiva ya utilizas datos que son medibles, como datos bioquímicos, analíticas de laboratorio, utilizas datos antropométricos más exhaustivos, se utiliza más cosas. Entonces, esta evaluación nutricional que ya es objetiva, no la va a hacer el médico. Esta evaluación sí la hace un nutricionista. Y de manera general se basa en estos 4 criterios: antropometría, bioquímica, clínica y dietética. El famoso ABCD. Pero esto es para un entorno poblacional. En un entorno clínico, en un entorno hospitalario, aquí lo que falta, y es bien importante considerar, es el consumo de fármacos. Porque parte de nuestra evaluación nutricional también implica conocer qué tipos de fármacos ya está recibiendo el paciente. Porque los fármacos con los nutrientes tienen mucha interacción. El nutriente puede afectar al fármaco que estás consumiendo, o el fármaco puede afectar al nutriente que se está consumiendo. Por ejemplo, si tienes un paciente anticoagulado y el paciente va a recibir warfarina, entonces, ¿qué cuidado debo tener yo con el tratamiento nutricional que le dé a ese paciente? Si está recibiendo un anticoagulante. ¿Cómo? Vitamina K. Me tengo que fijar en la vitamina K para que ese paciente no reciba mucho estos alimentos, porque entorpecería la acción del fármaco. Ahora, vámonos un poquito más complicados. ¿Qué pasaría si tengo un paciente que está recibiendo estatinas? Atorvastatina, por ejemplo. La atorvastatina, para su absorción, utiliza citocromo 3 a 4. Lo utiliza. Entonces, la mayoría de fármacos y la mayoría de alimentos van a utilizar este citocromo 3 a 4. Entonces, este paciente que está recibiendo atorvastatina no podría comer uva, tampoco podría comer toronja, porque si yo le doy toronja, ¿qué le va a pasar a la atorvastatina? Se va a volver tóxica. Están utilizando la misma enzima. ¿Sí? Ahora, nos ponemos un poco más complicados todavía, porque la interacción fármaco-nutriente va así. Puede ser desde que el paciente está consumiendo el medicamento y de repente también en la parte metabólica.
la proteína que va a usar para poder usarse como vehículo. La mayoría de fármacos utilizan albúmina. ¿Y qué pasaría si yo tengo un paciente desnutrido cuya albúmina se está cayendo? Tiene 2.8. ¿Qué va a pasar con ese fármaco que ya no se va a ligar a proteína y esa proteína albúmina porque la proteína no está? ¿Cuál va a ser el comportamiento de ese fármaco? Va a estar libre, ¿cierto? No se va a ligar a una proteína. Y como va a estar libre, entonces ¿ahora qué va a hacer? Una dosis que tú pensaste que era la correcta, se va a potenciar. ¿Cómo? No, solo dime que ese TPG habría que medir los secretos. Claro, Eso es exacto. Pero se va a potenciar, y al potenciarse, porque ya no está ligado a una proteína, se va a potenciar y se convirtió en un tóxico. Es un pequeño veneno ahora para el paciente. Entonces, estas cositas son las que nosotros también deberíamos fijarnos y no está incluida dentro de ese ABCD. Ahora, el paciente va a recibir la indicación. ¿Cómo se formula? ¿Qué debo conocer para poder formular una indicación de una prescripción nutricional, médica, un régimen? Tengo que saber el diagnóstico. ¿En qué momento evolutivo está el paciente? Luego saber si hay síndromes fisiopatológicos, o sea, si hay algo más al diagnóstico principal, porque el paciente que tú has recibido se va a operar o ya se operó, ya estamos al día siguiente, ya se operó de vesícula, pero resulta que ese paciente también tenía diabetes. Entonces estamos hablando de un paciente que ha ido por un motivo a hospitalizarse, pero de fondo también tiene otra enfermedad, o el paciente es hipertenso. Entonces, todo eso tenemos que fijar. Y finalmente, ¿cómo está el tubo digestivo del paciente? ¿Qué me va a poder tolerar? Sin tener esos criterios previos, no podemos muy alegremente decir que coma dieta blanca. Porque ¿qué pasaría si ese tubo digestivo no está bien? El paciente está con diarrea, o el paciente le duele, o está con gases, está balonado. O sea, son varios criterios y no solamente, es que el paciente se operó de vesícula, listo, el protocolo dice que ahorita recibe su dieta líquida y ya para mañana le damos la dieta blanda y luego se va a su casa si no hay mayor complicación. Ok, porque el paciente va a estar ahí. Pero ¿y si en ese proceso el paciente no quiere comer? Si el paciente está muy adolorido, este criterio no lo vas a tomar tú solamente indicaste porque te fijaste en la patología y nada más. Ahí es donde intervenimos nosotros, porque nosotros sí vemos al paciente como un todo. Mientras que tú estás viendo solo su vesícula, nosotros estamos viendo, y una vesícula que ya no existe porque ya la sacaste. O sea, ahí nosotros estamos viendo algo más. Estamos viendo sus ganas, estamos viendo su estado de ánimo, estamos viendo si de verdad el paciente tiene dolor y no le permite comer. O si de repente, como otros pacientes, se mueren de hambre, pero tú insistes en darle solo líquidos, porque el protocolo dice solo líquidos. Y el paciente no tiene nada, el paciente se muere de hambre y ese día muy bien puede recibir ya una blandita. Pero no, tú dices no. Esas cositas son las que sí debemos tomar en cuenta. Entonces, ¿por qué te las muestro, aunque sea una labor mía? Porque tienes que conocer más criterios. Y para que conociendo, entonces tus decisiones sean más acertadas. ¿Ok? Dietas. Cuando estamos en hospital, y seguramente tú has oído hablar de todos estos títulos. Ya te oíste hablar de las dietas líquidas, de las dietas blandas, de las dietas hipocalóricas, de las dietas hipercalóricas, trituradas, disfagia, controladas en lactosa, dietas bajas en fibra. O sea, son especificaciones de los diferentes tipos de dietas. Y todo esto puede tener ciertas combinaciones. Porque si a ese mismo paciente que se operó de vesícula tú le vas a indicar dieta blanda, y es un paciente que con anterioridad sabemos que padece de estreñimiento crónico, en esa dieta blanda debería tener una especificación más. Fibra. Entonces, aumentarle un poco de fibra. Entonces, dieta blanda
blanda completa, porque dieta blanda completa tiene fibra. Dieta blanda sin residuo es aquella dieta que sigue siendo blanda en estructura, pero no tiene fibra. No es solo dieta blanda. El paciente está gordito, ¿sí? Y va a recibir su dieta blanda. ¿Sería una dieta blanda de qué tipo? Si está gordito, tengo que restringir calorías, entonces es una dieta blanda hipocalórica. Esas especificaciones sí las voy a ver yo, porque tú te fijaste otra vez, ya botó la piedra, ya sacamos todo, entonces dieta blanda, pero no te fijaste en todas esas cosas. Entonces sí, ¿qué hacemos? Controlar esto. Y si el paciente tenía un estreñimiento crónico y a la vez es hipertenso, entonces ya no es dieta blanda solamente sin residuo, con residuos, sino ahora una dieta blanda completa, es gordito, hipocalórica, hipertenso, hiposódico. Y el nombre de la dieta ya creció. ¿Ves? Y todo esto estamos en el entorno de que el paciente está usando la vía oral. Y cuando no pueda, endovenosa, es lo más fácil. Y en el endovenoso no pueden poner aminoácidos ahí. Voy a poder poner lípidos, sabiendo que hay densidad y la osmolaridad acá solamente va a soportar 900 miliosmoles, mientras que en un catéter venoso central puedo pasar los 1000 miliosmoles y sí me va a permitir recibir más cosas. Eso es lo genial de la nutrición clínica. Entonces, ahorita estamos viendo de a poquito, el paciente está usando la boquita, está usando la vía oral, entonces ya qué sí puede tolerar y qué no. ¿Alguno de ustedes ha hospitalizado alguna vez? ¿No? La comida en un hospital es horrorosa. No vamos a comer en un hospital igual que en tu casa. Depende de dónde estás también. Pero por lo una privada. Pero generalmente en un hospital público la comida es fea. Los pacientes. Había un ejercicio, un proyecto muy bonito que tenía el Hospital de Niños San Borja, donde a los niños, como el Hospital de Niños San Borja es un hospital especializado y recibe niños de todo el país, los niños de todo el país vienen con culturas alimentarias diferentes. Entonces, mientras que un protocolo de hospital te dice que en el desayuno al niñito le dan el vasito de leche con un pancito de molde y de repente una palta, porque el niño puede comer eso, un niño de la selva no está acostumbrado a desayunar eso. Entonces ellos habían visto que los niñitos no querían comer porque no era parte de su cultura alimentaria. Ellos no es que en la mañanita la leche y el pancito, sino que de repente veían que un niño de la selva era plátano para todas sus comidas, ¿no? Y que el platanito era al horno y que de repente era sancochadito, que de repente tenía el quesito adentro, pero siempre había, o que estaba machacadito, o sea, pero siempre había plátano, era parte de la cultura de allá, porque allá se consume bastante eso. Entonces empezaron a adaptar las formas de comer de acuerdo a lo que venía cada niño en cada parte del país. A los niños de sierra, generalmente decía, ¿qué estás acostumbrado? No, es que en la mañana yo tomo sopa, que haya motecitos, les gustaba, que a los niños les gusta. Un niño de costa de repente el mote ni lo conoce, pero un niño de sierra sí. Entonces, ¿qué le vas a poner en una sopa fideos si ese niño no quería fideos, él quería mote? Entonces nosotros vemos, ok, ambos son carbohidratos, ambos pueden cubrir lo que el niño necesita. ¿Por qué no le damos el mote? Si voy a garantizar de que el niño coma y voy a garantizar de que él pueda recibir los nutrientes que necesita, ¿por qué no adaptarme a su cultura alimentaria? Y ese fue, antes de pandemia, empezó ese proyecto, no sé si hasta ahora continúa, yo creo que sí, donde empezaron a hacer opciones de acuerdo a la cultura alimentaria cada niño, siendo que el Hospital de Niños San Borja es un hospital público, pero que a diferencia de otros hospitales públicos,
al ser un instituto y ser considerado un instituto de salud del niño, tiene una partida presupuestal más grande. Y tiene una partida presupuestal incluso más grande que el mismo hospital del niño Breña, que era el más antiguo. Pues esas cositas también conocerlas para ver cuánto dinero tenemos, porque si vamos a indicar un tipo de dieta al paciente, si vamos a darle algo que esté en el hospital, debemos conocer también con cuántos recursos contamos. Eso ya es parte de gestión. Porque ¿qué es lo que queremos finalmente? Que el paciente coma. Entonces, aquí, todo lo que ustedes vieron en el cuadro, ahora tiene una manera gráfica más o menos como para saber y tú puedas identificar cómo es una dieta blanda. Una dieta líquida es, como su nombre lo indique, todo es líquido. Antes le llamaban líquidas claras, líquidas amplias, cuando el líquido era líquidas claras y el líquido era claro, pues, manzanilla. Haces una sopa y la cuelas y todo lo que te queda el caldito, eso es una líquida clara. Eso era líquido. Ahora una líquida completa es leche. Ya no es transparente. Leche, fórmula, suplementos, una sopa licuada, eso ya es una líquida blanda. Estamos acostumbrados a ver blanda como ejemplos, ¿qué cosa? Caldito, puré, pollito sancochado. Y si el paciente se le indicaba la dieta blanda por 3 días iba seguido, se va a estar comiendo puré, pollito sancochado y arrocito, ya no va a querer. ¿Tú comes lo mismo 3 días seguidos? Primer día chévere, segundo, tercero, no, ya no te pasa. Lo mismo otra vez. Claro, entonces hay más opciones. Esto, por ejemplo, no parece que fuera una dieta blanda completa. Sin embargo, sí es. ¿Por qué es completa? Es completa porque aseguramos que en esas texturas los nutrientes que el paciente necesita. Que cubra lo que él requiere. Si tú has calculado, porque esa es parte del régimen, no es solamente darle dieta blanda, sino yo tengo que saber cuánto pesa, cuánto mide. Entonces, en base a eso yo calculo, ¿cuánto necesita? 1200 calorías. Ok, 1200 calorías las tengo que traducir en comida. Entonces digo yo, el paciente que necesita 1200 calorías va a recibir de repente un platito con una porción determinada de arroz, con una otra porción determinada de un pescadito, que es una carne que es muy blanda, por eso entra dentro de las texturas de dietas blandas, un caldo donde coloquemos aquí pollos deshilachados y de repente quien va a comer esto es un adulto mayor, cuyo único problema es su dentadura. O sea, no tiene otras especificaciones, otras restricciones. Entonces, ¿por qué le damos blanda? Porque no tiene dientes. Porque para él va a ser más fácil masticar un pescadito que lo va a deshilachar y se va a desarmar en su boca que un filete de carne. Que el arrocito masacotudo lo va a recibir muy bien en vez de un arrocito graneado. Entonces, para eso sirven las blandas completas. Y esta de acá también es una blanda, pero acá no hay residuo. Acá sí hay residuo de fibra. Acá no hay. Acá estamos hablando solo fideos y la pechuguita de pollo. Listo. Y te das cuenta que en todos lados siempre tiene que haber proteína. Las únicas dietas, podríamos decir que una dieta blanda llega a cubrir el requerimiento del paciente, sí. Una dieta líquida, al ojo nomás, no cubre. Eso también puede ser pregunta de examen. ¿Una dieta líquida puede cubrir los requerimientos nutricionales del paciente? No. Una líquida completa sí va a cubrir, sí, solo sí, estás diluyendo una fórmula. Nada más. Tú diluyes un Sugar Advance, eso sí, cubre todo lo que necesita para ese tiempo de comida que él va a recibir. Pero un caldito de pollo no va a cubrir. No va a cubrir. Entonces, si usamos solo comida, las dietas líquidas no van a cubrir requerimientos nutricionales. Las dietas blandas completas, sí. Y de ahí en adelante ya todas las otras dietas completas. Todo lo que es completo. Todo lo que es completo. Pero esta dieta blanda de acá, que es baja en residuos y que de repente es para un paciente hipertenso, aquí no hay sal o hay muy bajo sodio. No se está utilizando productos procesados. El único producto procesado aquí es el fideo.
porque los productos procesados tienen sodio y tienen un sodio no bajo la forma de cloruro de sodio, sino es benzoato de sodio. Benzoato de sodio es mucho más difícil de lograr una separación y un metabolismo de ese sodio, porque va a estar ligado siempre al benzoato. En cambio, en el cloruro de sodio es bien fácil separar cloro y sodio. Tu cuerpo lo reconoce muy bien, en cambio, el benzoato no. Por eso el benzoato puede ser perjudicial para un paciente hipertenso. Por eso es que al paciente hipertenso nosotros le decimos, prefiere comer todo natural, prepare todo en su casa y poco productos procesados, porque los productos procesados tienen benzoato. Paciente renal que está siendo controlado el sodio porque ya tiene edemas, entonces, otra vez lo mismo, productos que puedan ser preparados en su casa. ¿Qué tiene benzoato de sodio? O sea, ¿qué hace? El benzoato de sodio tiene un metabolismo diferente al cloruro de sodio y puede ser perjudicial para el paciente hipertenso. Y aquí es donde vemos las dietas de transición. Ese paciente que se acaba de operar de vesícula que lo quieres tener 2 días tomando solamente líquidos claritos y dietas blandas, el paciente no va a seguir avanzando. Porque lo que hace el paciente, y más aún, y acuérdate de esto, cuando tú estés tratando a un paciente en el área de cirugía, lo que más va a necesitar ese paciente, ¿qué es? ¿Qué nutriente es el que va a necesitar más? Y que le eches el ojo. Pacientes que están en cirugía. ¿Qué nutriente es el que te tienes que fijar más para incidir, insistir y no obviar? En cirugía estás cortado. Estás provocando inflamación en el paciente al hacer un corte. Así sea laparoscópica. ¿Cómo? No. Y mucho peor con el hierro. Jamás suplementes a un paciente con hierro cuando está hospitalizado y en un estado de inflamación alta. Eso se usa después. En un entorno hospitalario no uses hierro. El hierro es un metal bastante agresivo. El paciente se te ha desangrado, mira, transfusión. Hierro no. Entonces, ¿qué nutrientes es el que te vas a fijar en un paciente que está en el área de cirugía? En realidad todos los pacientes hospitalizados, pero como has cortado, es un paciente que no debes obviar este nutriente. Una ayuda más, es un macronutriente. Proteína. Tienes que recuperar tejido. Tú quieres darle de alta pronto, quieres que no haya una recaída por esa cirugía que has hecho, entonces tienes que insistir en el consumo de proteínas. Y si al paciente lo vas a tener 2 días con dietas claritas, con líquidos, y todavía no le vas a dar una blanda, ¿cómo aseguras el consumo de proteínas? No hay forma. Por eso retrocedemos. Criterios específicos para establecer una dieta, no solamente el protocolo que ahí te indica. Porque ahí estamos basándonos en ese protocolo de cuántas. Mira cuántas horas van avanzando. 24 a 72 horas. Semi-blanda. ¿Hay tolerancia? O sea, después de 3 días recién vas a probarle tolerancia. Eso es ilógico. ¿Por qué, profe? Entonces usted lo pone. Sí, pero es el gran signo de interrogación que te pongo ahí. Eso significa, usa tu criterio. Evalúa. Porque así se trabajaba antes. Y por eso no había mucha seguridad de que el paciente ya se pueda ir a su casa. Ahora tú tienes una mujer cesareada, al siguiente día ya le estás dando el alta para que vaya a la casa. Antes una mujer cesareada duraba 5 días en el hospital. Y después de los 5 días recién la mandabas a la casa. Y estamos hablando de que ambos casos no tienen complicaciones. Entonces, ¿cuál es el foco que debes ponerle a tus proteínas? Siempre por siempre. El único caso en el que tú vas a restringir proteínas es si el paciente tiene elementos que te hagan ver que el paciente tiene un problema renal. Ahí sí. O un paciente cirrótico. Punto. No existe más. En todos los demás casos, siempre tienes que fijarte en las proteínas. Y cuando estés viéndole la dieta a un paciente hospitalizado, siempre persigue al nutricionista con eso. ¿Cuántos gramos de proteína estás consumiendo? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto estás considerando? ¿Es lo correcto? Y si te sugiero que hagas algo más, y sugiérele.
Sugiérele, porque acuérdate, ¿quién firma la historia? Entonces sí necesitas saber esto. O sea, va a ser tu gran aliado nutricionista, pero tienes que tener el ojo ahí bien pegado a él para que tu paciente esté bien. Ahora, formas y más formas de enriquecer las dietas hay. Las modificadas. Acá, por ejemplo, este es el caso de un paciente que ha sufrido quemaduras. El paciente quemado, si tú necesitas 1 gramo de proteína por kilo de peso, el paciente quemado puede llegar a necesitar 2. Si tú pesas 60 kilos, necesitas 60 gramos de proteína. Si tuvieras quemado, 120 gramos de proteína. Porque está quemado, porque hay que recuperar tejido de manera rápida. ¿Qué más vamos a ver? La prescripción. ¿Cómo es que se indica la dieta y qué es lo que tú vas a ver en las charolas que le van a llevar al paciente? Porque más o menos así se lo van a dar, ¿cierto? Y tú vas a ver que va a haber algún letrerito cerca de ahí, o de repente en la tapita, en donde esté, vas a ver el letrerito. ¿Qué debe decir el letrerito? El volumen, cuántas tomas, cuál es la consistencia y si hay alguna modificación. Por ejemplo, este paciente dice, es un volumen de 2000, con 3 tomas, va a haber desayuno, almuerzo, cena, es una consistencia blanda, de tipo hipercalórica, hiperproteica, normolipídica, sin azúcar. Entonces, si esto tú ves que está de acuerdo a la patología que tiene el paciente y al cuidado que él necesita, entonces qué chévere. Esto se puede ajustar incluso a la imagen que tienes ahí. Blanda, esa es una blanda. Si le sacamos estos alimentos de acá, esta es una blanda. ¿Por qué? Porque hay que sacar a la manzana y a estas frutas picadas de una blanda. Las consistencias. ¿Cómo esta manzana sí puede entrar como dieta blanda en esta comida? Una papilla, un puré, si está al horno. Ahí sí esta manzana entra como dieta blanda. Claro, así no. Tiene que estar. Que la consistencia sea blanda. Ahora, aquí dice que es hipercalórica. Esto es hipercalórico. Esto está a la plancha, acá hay un pan, acá hay mazamorra, o sea, acá hay calorías. Es el jugo. Hiperproteica, mira el tamaño del filete. Normolipídica. Esto está a la plancha, no hay más grasa aquí. Sin azúcar, ya eso no lo vemos, pero intuimos que ese jugo no tiene azúcar. Listo, entonces, ¿esta prescripción coincide con la imagen que estás viendo? Sí, solo si estos están triturados. Azúcar. Cuando le pones un azúcar más leve que no, cuando en la dieta se indica, buena tu observación, es añadida. Cuando aquí ves una observación que dice sin azúcar, es porque es sin azúcar añadida, porque es azúcar como tal, sacarosa. Sacarosa. En el postre tampoco habrá azúcar. Exacto, acá no hay azúcar. O probablemente se le colocó un edulcorante. El edulcorante no es considerado. No es considerado azúcar. Sí, entonces, No se puede añadir un edulcorante. si tú lo crees conveniente. Para el próximo. Pero me puede. Si es una persona más o menos sobrepeso, no le es fácil comerse más azúcar. Por eso con un edulcorante. A un sobrepeso no le conviene. Claro. Ahora, esto de acá no es para alguien con sobrepeso, porque es hipercalórico. Ya no sirve. Ya, si fuese hipocalórica, sacamos esto. Llenamos esto de verduritas cocidas y esta manzana la aplastamos. Pero sigue siendo hiperproteica. ¿No? Si esto es para un adulto mayor, podemos cambiar pechuga de pollo. ¿Por qué? Por pescado. Entonces, esto, si ves, o sea, es cuando nosotros a los estudiantes de nutrición vamos, porque esto es todo es todo un ciclo llevar esto. Entonces, el estudiante tiene que saber más ejemplos. Y es más, ellos se van a la cocina. Claro, así como lo han visto acá. ¿Han visto que tienen un taller debajo del comedor? Ahí hay una cocina inmensa. Bien bonito su taller que tienen acá.
En mi época eso era así. 5 cocinas juntas acá, con sus mesadas y sus reposteros y mesas en el centro. Nada más. Porque yo también he entrado yo a ese taller. Ahora lo veo muy bonito. Me hubiera gustado que en mi tiempo, cuando estudié nutrición, ese taller esté así. Pero era antiguo, era a los 70, una decoración de una cocina de los años 70. Aunque no sé. O había No, tampoco, tan antigua no soy. Era cada uno con su baloncito de gas. Cada uno con su baloncito. No, a mí, porque Te fuiste muy atrás. Pero sí tenemos que estar preparados para eso. Porque, vamos, si estás en un entorno de supervivencia, tienes que aprender hasta a hacer fuego. Y hay trucos para no ponerte a soplar y soplar. Bueno, ese es otro punto ya, porque sabes que tiene que haber ahí. Pero hay truquitos que no necesitan soplar. Bueno, volvamos a la dieta. Esto se hace repetidas veces. Y no solamente para saber las texturas o visualmente, sino ahora toca prepararlo y ahora toca calcular. ¿Cuántos dices? Ok, esto es hipercalórica, listo. Entonces, ¿cuánto es la densidad? Una densidad tiene que ser mayor de 1, o sea, gramos por calorías. Hipercalórica quiere decir que la densidad es muy alta. Hipocalórica quiere decir que la densidad está muy baja. Más es volumen. Y lo que hace volumen más son los vegetales, porque no pesan. Eso, entre calorías, que son muy poquitas, tenemos una densidad bien baja. Entonces, densidades bajas hipocalóricas para pacientes que no son obesos. ¿No? Entonces, hipercalórica, en cambio, densidades altas, bastante volumen, peso en realidad, para pacientes que están desnutridos. Y así es como vamos manejando. Esto es un ejemplo nada más de cómo vas a ver tú en una bandeja cuando llegue al hospital. Sin embargo, esta forma, aquí no se ve bien. Esta forma es cuando el paciente no puede comer. Esto es soporte nutricional. Ahí tú no ves nada de comida, no ves una bandeja con comida. Ahí solamente ves una bolsa que tiene un líquido blanco, una fórmula que está programada con una bomba de infusión y eso directamente conectada a la sonda que el paciente recibe. O sea, esto es cuando el paciente no tiene la capacidad de poder recibir todos los nutrientes que necesita por vía oral. O estamos hablando de un paciente sedado, un paciente en la UCI que está sedado, ¿cómo come? Hay que instalarle la sonda porque está sedado su conciencia, pero sus órganos siguen funcionando. Entonces hay que colocarle una sonda. ¿Quién instala la sonda? El enfermero. ¿Quién formula? Sí. También lo puedes hacer tú. Si dominas soporte nutricional, lo puedes hacer tú. Pero esta principalmente es mi tarea. Tú solamente pídeme. Paciente que aumentarle las proteínas, tienes que darle una fórmula hiperproteica. La osmolaridad la veo yo. Y para ver osmolaridad tengo que ver cómo está su tubo digestivo. ¿Tiene diarrea o no tiene diarrea? Si tiene diarrea, osmolaridad puede ser tan alta. Por si no me vacío más al paciente. La osmolaridad la tengo que colocar baja. Entonces tengo que buscar los productos que tengo en stock y que se adecúen a lo que el paciente va a recibir. Entonces luego me vas a ver a mí llegando con mi bolsa, la voy a colgar, compro mal la bomba y se le instala al paciente. 10 horas ahí. Solito. ¿Cómo sé si algo está fallando? Porque esa bomba va a gritar. Una alarma. Tiene una alarma. Entonces, como el enfermero está 24/7 con el paciente, es el que va a dar la voz. Y el enfermero tiene que aprender a manejar esa bomba también. Sí. Yo no sé si acá tiene. Voy a preguntar. Si tiene, yo les muestro para la próxima clase cómo es una bomba. Porque de mi universidad sí no puedo sacarlos sin los equipos. Allá sí tenemos bomba. Allá mis estudiantes sí aprenden a hacer todo esto. Porque es el curso que yo dicto ahí. Desde que instalan la sonda, porque si bien es cierto, la labor de instalación de una sonda nasogástrica es del enfermero, en un entorno en el que el nutricionista no tiene al enfermero, lo tiene que hacer él. Y las guías ASPEN autorizan a que los nutricionistas instalemos sondas nasogástricas, solo esas, no nasoyeyunales, mucho menos la yeyunostomía, esa es labor tuya. Tú instalas una sonda de yeyunostomía, porque eso se hace en quirófano.
porque ahí tienes que suturar desde el yeyuno hacia afuera. Entonces yo no me meto ahí. Yo solamente te voy a reclamar como me pasó una vez. Doctor, ¿ya? Sí, colócale la fórmula. Bonito, instalándole en el botoncito de yeyunostomía que tenía. La fórmula iba pasando y se iba saliendo. Y me asusté. Y yo todavía en interno. Y se estaba saliendo. Y yo, Y mi tutora me decía, no, apágalo. Otra vez, apagar la bomba, sácale. Ya, sacamos, desconectamos. El enfermero limpiando, haciendo asepsia. Ya, lo acribillaron a tu colega, porque ¿de quién fue la responsabilidad? Tuya, de tus colegas. ¿Por qué? Porque esas suturas no les hicieron bien. Entonces sí pasa. Errores puede haber. Y esto es también es invadir al paciente. Pero no estamos cortando, estamos incidiendo por sus fosas nasales. Ok, estás usando las fosas nasales, pero es algo que el paciente no está acostumbrado. Y es fastidioso. ¿Alguno de ustedes le ha hecho endoscopía? ¿Has visto cómo se hace una endoscopía? Es traumática. Por más que haya sedantes, por más que todo, tiene que estar tranquilizando al paciente. Señor, trague saliva, vasito de agua, trague saliva. Nada, a la mala, no. ¿Sí? Y la nasogástrica tiene que ser también, si el paciente está consciente, él tiene que deglutir, él tiene que ayudar, porque esa sonda tiene que ir atrás, esófago, no se puede ir a tráquea, porque si no... Ahora, paciente que recibe una sonda nasogástrica no debe estar tosiendo. ¿Por qué? Se resbala. Y ahí puede haber neumonías aspirativas. La sonda se fue para otro lado. Entonces, esas cositas son cuidados post instalación de sonda. Y así como tú viste que había todo un letrerito de cómo era la dieta del paciente, cuando el paciente recibe fórmula, ahí en esa bolsa también está pegado un letrero, donde está el volumen, el tipo de administración, infusión continua, o sea, está con la bomba, una fórmula polimérica, quiere decir que tiene proteínas y los macronutrientes intactos. Entonces, si tú dices fórmula polimérica, a eso quiere decir que la sonda llegó a estómago. Es una nasogástrica. Porque si es una nasoyeyunal, no puede ser una polimérica. Ahí tendría que ser una oligomérica o elemental, donde los nutrientes ya están desglucosados. Ya no tenemos proteínas intactas, ahí tenemos péptidos cortos, tenemos aminoácidos, porque estamos haciendo un puente al estómago y a toda esa primera parte del tubo digestivo. Se va a ir directo al yeyuno. ¿Ves? Entonces también tienes que colocar el tipo de fórmula y la composición. Acá tenemos 60 gramos de proteínas, 78 gramos de lípidos, 214 gramos de carbohidratos. Eso también, así como formulamos para la dieta, para la fórmula es exactamente lo mismo. ¿Sí? Veo que todo el mundo se mueve. ¿Ya estás nuevo? Ya, entonces vamos a terminar un poquito más porque creo que mientras todo el mundo se mueve, la gente va cantando por ahí, ¿no? Es que así es, si es como en mi época, es así. ¿No? En mi época era 10 de la mañana, no existía iglesia, no existía carpa porque todo eso era chakra y todos los cultos eran en el salón de actos, le llamamos antes, ahora hasta nombre tiene. Ahí, porque eso era la iglesia. Eso era para todo, era usos múltiples en la iglesia, eran los sábados, era sacrosanto ese sitio y sí. Entonces, igual, cada vez que nos sacaban del aula para ir ahí, más o menos eran un tiempo de 10 minutos, 15 minutos. Cantos, hasta que luego llegaba el orador. ¿Es así ahora también? Ahora es media hora. Sí, porque el lugar 20 minutos. es más lejos. 29. Es el millón. Ya. Muy bien. Ahora, nosotros hemos visto ahorita las dietas que se usan en los pacientes hospitalizados y que son textura, hemos visto modificación de nutrientes. Ahora tenemos que ver también eliminación. ¿Por qué? Porque hay pacientes que al margen de las patologías que tengan o de las texturas que tengan que recibir, también se habla de las alergias. Entonces, si el paciente tiene alergia, es un punto importante saber por qué debes obviar ciertos alimentos que le van a provocar la alergia.
Acá hay una lista de 8 alimentos y si te das cuenta, el común denominador en todos esos alimentos es proteína. Pregunta examen. Las alergias son solamente alimentos proteicos. No son la otra cosa. Son elementos proteicos. Entonces tú me vas a preguntar, profe, entonces ¿por qué soy alérgica a la naranja? El maní, el chocolate. ¿Por qué soy alérgica al chocolate y por el maní? ¿Por qué a la naranja? Si la naranja no es proteína. No hay proteína que te sirva a ti, pero botánicamente esa planta necesita y tiene elementos proteicos que le sirven a la planta. Pero cuando uno tiene este sistema inmunológico exacerbado, va a detectar esa proteína que tiene ese cítrico y va a empezar a liberar histamina y a tener esas reacciones visibles productos de la alergia. Entonces, restringir todo aquel alimento que provoque las alergias. ¿Ok? Y aquí viene lo de soporte nutricional, que nos adelantamos hace un ratito cuando hablamos de la sopa. Soporte nutricional es una forma de cuidado nutricional, una forma de aportar los nutrientes, no necesariamente usando el tubo digestivo o no necesariamente usando la vía oral. Por eso su nombre, como bien lo dice, es soporte, es un soporte, es algo que va a sostener al paciente. Y en muchos casos ese soporte es lo único que lo va a mantener con vida al paciente. Y en muchos casos ese soporte es el que le va a alargar un poquito la vida al paciente. Yo estaba revisando ayer un caso clínico de una de mis internas del hospital de la policía, donde me dice, profesora, hemos tratado a un paciente que pasó por síndrome de realimentación. Hubo que evitarle el síndrome de realimentación. ¿Te acuerdas cuando hablamos del ayuno prolongado? Ya. Pero este paciente, ¿por qué estuvo al borde del síndrome de realimentación? Porque era oncológico, terminal. Entonces ya no comía nada. Y los familiares han esperado mucho tiempo antes de llevarlo al hospital. Obviamente ya estaba en riesgo el síndrome de alimentación y el paciente es oncológico. Yo le digo, me va a gustar revisar bastante esto y como la próxima semana vamos a tener una jornada de exposición de casos clínicos en la universidad, entonces van a ir como 4 internos para hacer esa exposición. Entonces ahí yo quiero ver, voy a revisar tu trabajo previo para ver cómo has hecho tu manejo de tu hospital junto a tu tutor y vamos a ver cómo ha sido ese abordaje. Porque un síndrome de alimentación simple en una persona común y silvestre que ayuna no es lo mismo que un paciente oncológico terminal. Ahí vienen otros elementos más. ¿Y cómo abordarlo? Lo único que ella me dice es, profesora, usted cuando revise mi trabajo va a ver, pero lo que hicimos nosotros, lo que pudimos hacer con el soporte nutricional fue que mientras le habían dado no una fecha, pero sí un tiempo de vida al paciente, porque ya era terminal, con nuestra intervención hemos logrado 2 meses más. Entonces el soporte nutricional puede mantener y hasta salvarle la vida a la gente. A mí me encantaría que todos los médicos, lleven algún tipo de especialización, un diplomado en soporte nutricional. Sería muy bueno que domines este tema, no al dedillo, pero sí que tengas mucho conocimiento sobre soporte nutricional, porque los pacientes reaccionan. En muchos casos les hemos salvado la vida a los pacientes por usar soporte nutricional, porque no todos van a comer, no todos pueden comer, no todos pueden usar la vía oral. Antes era solamente evitar, como el primer concepto que ves ahí arriba en verde, solamente preservar masa muscular. Ese era el objetivo del soporte nutricional. Estamos hablando de los años 70, los años 80, cuando recién salió el soporte nutricional. Y antes, ¿sabes cómo era que alimentaban a los pacientes cuando recién salió el soporte nutricional? Les colocaban enemas. O sea, no era no era de arriba abajo, era al revés. Por medio de enemas. Y por presión hacían que recorra todo el colon para llegar al intestino. Funcionaba. En algunos casos funcionaba, pero si eso se puede hacer mejor, ¿por qué no hacerlo? Ahora el concepto cambió. Estamos hablando de ayudar a atenuar y estamos hablando de prevenir lesiones oxidativas.
que el paciente ya las tiene. Pero si nosotros las prevenimos con el soporte nutricional, va a ser mucho mejor. Y aquí ya viene esto que lo vamos a continuar en la próxima clase. ¿Sí? Porque si no, de repente podría pasar gente también que está terminando la cosa porque hay alguien que ya necesita que todo salga. Muy bien, entonces nos vamos.